quizás explicar muy rápidamente primero el proceso de datos, de los datos. Los datos se recolectan, por lo tanto hay que tener instrumental, hay que tener sensores, hay que tener herramientas para recolectar esos datos de las fuentes, en este caso de los pacientes, de las personas, de los ciudadanos. Luego esos datos se integran, se almacenan, se procesan, pasan por un flujo que tiene que ir a las instancias correspondientes para saber quiénes son los usuarios que están interesados en diferentes tipos de datos, ¿sí? En ese proceso también hay que anonimizar los datos para evitar que salgan, digamos, que se difundan datos que pueden complicar la identidad de las personas. Digamos, en el caso de los datos médicos eso es bastante complicado, digamos, acá en Chile, por muchas razones. En general los datos médicos son complicados por privacidad, digamos. Por ejemplo, pensemos en exámenes de SIDA, pero acá hay temas comerciales, como si a ti te pillan cierta enfermedad, la ISAPRE te va a cobrar más o te va a evitar ciertas prestaciones. Hay un montón de cosas que complican el tema de la identidad. Es importante mantener la identidad. Luego eso va hacia arriba, hay que integrar todos esos datos hacia los tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisiones tienen que decidir qué datos usan, qué datos agregan, es decir, estadísticamente reunifican, y luego qué datos se difunden, ¿sí? Entonces, ahora voy a eso. ¿Sí? Una vez explicado eso, acá en Chile tenemos problemas en todos los niveles, ¿sí? Tenemos problemas de recolección de datos. Hay muy mala infraestructura para recolectar datos, ¿sí? No hay instrumental adecuado. Los datos una vez se recogen en papel, otras veces el personal a cargo, ¿sí? No alcanza a anotar todos los datos, no hay tiempo, hay menos recursos de lo necesario, hay menos personal del necesario. Luego esos datos hay que integrarlos, no hay un sistema integrado decente, diría yo, ¿sí? Para integrar todos esos datos. Y luego tenemos el otro problema acá en Chile, que es que los tomadores de decisiones no toman decisiones oscuras, es decir, sin transparencia. No sabemos qué datos usan, qué datos no usan, y por supuesto nos niegan los datos porque no quieren saber probablemente qué decisiones toman, ¿sí? Es decir, tenemos problemas que se arrastran de una infraestructura débil de salud para la recolección de datos, que tiene que ver mucho con los bajos presupuestos, con la debilidad del sistema de salud en general, y tienen que ver otros con ineficiencia del sistema hoy día, y otros que tienen que ver con la oscuridad, el oscurantismo, digamos, de gente que hoy día en el gobierno está tomando decisiones. Cualquier persona que tenga poder va a evitar entregar los datos. Son información también, ¿sí? Muchas veces se usan indistintamente datos e información. Digamos, hay una sutileza técnica que los diferencia, pero para efectos nuestros podemos casi pensar que son nociones similares. La gente que está en poder no entrega información, porque información y datos son poder. Cuando tú tienes la información adecuada, tú puedes determinar si las decisiones que tomó la autoridad están fundamentadas en evidencia o no están fundamentadas en evidencia, fueron arbitrariedades, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor para evitar que tú me critiques a mí que no darte los datos? Así tú no tienes ninguna posibilidad de criticar mi decisión. Tú sabes, perfecto, ¿por qué Ñuñoa estuvo no sé cuántas semanas en cuarentena? ¿Qué significa eso? Si yo tuviera los datos, yo diría, y me hubieran dicho la estrategia precisa por la cual estaba en cuarentena ciertas comunas, es decir, el parámetro alfa está arriba de tal número, o esto pasa, perfecto, yo puedo comprobarlo, yo puedo, lo que los gringos llaman auditar, ¿sí? Es una noción muy, muy relevante, auditar los datos. Yo te puedo auditar las decisiones que tú tomas si yo tengo los datos. Entonces, a un gobierno, por supuesto, y como te digo, a toda autoridad y a toda gente que tiene poder, las empresas ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Esconde los datos, ¿sí? No los difunden, no los entregan para que otra gente no audite sus decisiones. En el caso de los gobiernos esto es mucho peor porque nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a saber las decisiones. Los datos hoy día, hay tres nociones claves hoy día que han pasado a ser cruciales para la vida de las personas.
y tan relacionadas, digamos, que son los datos de la información y el conocimiento. Son cruciales para que tú entiendas, donde el conocimiento es crucial para que tú entiendas en qué mundo vives, cómo es la sociedad, qué te está pasando, a ver cuáles son los efectos de tal medicamento o no son los efectos, qué significa si las emisiones de gas están más allá de tal nivel o no. Fíjate que necesitas conocimiento para todas esas cosas, ¿sí? Hoy día en esta sociedad que estamos viviendo. Entonces, en esta sociedad que estamos viviendo, el conocimiento es una herramienta absolutamente crucial para vivir, para estar en sociedad. Lo mismo con la información. Esto de la información es más antiguo también, es decir, fíjate que en la Constitución norteamericana está este tema de la información a los ciudadanos, de la prensa libre, esta idea de que no se puede vivir, que es un derecho fundamental de las personas el tener acceso a la información. Y los datos están en exactamente la misma línea. Los datos son información menos procesada a partir de la cual tú puedes obtener información o puedes obtener conocimiento. En ese sentido, y con la pandemia, yo creo que la pandemia el COVID ha sido un curso esencial para la población, un curso en que todo el mundo ha entendido la importancia de contar con datos para determinar ciertas decisiones. Ojalá los alcaldes tuvieran datos de sus comunas para tomar todas las decisiones que tienen. No tienen toda la información, que la tiene el ministerio, entre otras cosas, la tiene el gobierno, pero no se la dan a ellos. ¿Por qué? ¿Qué hay en esto? Hay un balance entre transparencia, entregar datos y privacidad, eso hay que decirlo, ¿sí? Pero es un balance que hay que discutir. Entonces, yo sostengo ahí que este tema de los datos, este tema de la información, este tema del conocimiento debía estar como derecho constitucional, porque no puede depender de cada gobierno y de cada legislador en cada momento el determinar, ¿sí?, si tú tienes derecho a acceder a los datos, información y conocimiento. Porque hoy día no puedes vivir, no puedes comportarte en sociedad, no puedes opinar, no puedes hacer política, no puedes hacer sociabilidad si no tienes datos. El curso originalmente trataba de datos en general y a propósito precisamente de la pandemia lo orientamos, digamos, a tocar estos temas. El curso realmente trata todos estos temas. El curso parte intentando conceptualizar y dar a entender un poco qué son los datos, qué es el conocimiento, qué es la información. ¿Qué son los datos? ¿Por qué importan? ¿Por qué estamos hablando de datos hoy día si antes no se hablaba de datos? Luego toca el tema de los datos en la vida diaria, en las redes sociales, ¿sí? Los que tenemos hijos sabemos que los datos mueven a los jóvenes, es decir, pasan, no sé si la mitad de su día o de su vida, digamos, pegado a estas máquinas que lo único que hacen es transmitir datos y con eso viven como en un mundo virtual paralelo, ¿sí? Tratamos de este mundo virtual paralelo, lo describimos, después vamos a ir a ver los efectos de todo esto hoy día con el ejemplo de la pandemia. ¿Qué significan los datos en este caso concreto? ¿Cómo importan? ¿Cómo son los flujos de datos? Y finalmente en el curso lo que vamos a hacer es filosofar, digamos, pensar, reflexionar sobre el futuro de los humanos mismos a propósito de los datos, ¿sí? ¿Cómo nos cambia nuestra manera de ser? ¿Cómo nos cambia nuestra manera de relacionarnos? ¿Cómo nos cambia nuestra manera de pensar lo que es humano? Todo esto a propósito además de estas nociones de Big Data, de inteligencia artificial, que se nos vienen encima y parecieran cajas negras que si no las entendemos vamos a quedar a merced de quienes las entienden, ¿sí? La esencia del curso realmente tiene que ver con dar a entender a la gente, al ciudadano común y a la ciudadana común qué importancia, qué alcance, qué limitaciones tienen esta revolución digital y los datos hoy día para tener herramientas para construir una sociedad mejor. Invitarlos a seguir el curso, ¿sí? Invitarlos a mirar los materiales, invitarlos a explorar a cada uno de ustedes, ¿sí? A cada uno de las ciudadanos y ciudadanas del país, ¿sí? A que piensen sobre este tema. Este tema se nos vino, es un mundo virtual paralelo al mundo tradicional en que estábamos viviendo y necesitamos entenderlo. Particularmente necesitamos entenderlo quienes queremos construir una sociedad diferente, más justa, más solidaria y más humana que la que tenemos.